La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con la doctora Elvia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable. Hoy vamos a hablar acerca de los factores de riesgo y sobre todo de la prevención del cáncer. Hay que recordar que el día de mañana, 4 de febrero, pues es la lucha, se celebra este día en donde se hace hincapié de cómo podemos prevenir el cáncer, lucha contra el cáncer. El día de mañana es un día mundial. Y voy a presentar con muchísimo gusto a mis invitados de esta mañana. Voy a empezar por el doctor Carlos Alberto Ronquillo. Él es oncólogo del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos. No, pues muchas gracias a ustedes. Y también saludo con muchísimo gusto al doctor Benjamín Aarón Cárdenas. También es oncólogo del Instituto de Cancerología de la Secretaría de Salud Jalisco. Muchas gracias, buenos días. No, pues muy buenos días. Vamos a hablar de factores de riesgo y de la prevención del cáncer. Habrá cánceres que no se puedan prevenir y que de pronto te salten, pero a mí me gustaría enfocarme en cuáles son los factores de riesgo. ¿Cómo estamos en Jalisco? Estaba leyendo un artículo español que dice que superaron las expectativas, que se presentaron más casos de cáncer de lo que se esperaba para estas fechas. ¿Cómo estamos en Jalisco? Bueno, creo que es una pregunta interesante si en realidad es que la incidencia haya aumentado, o esa es nuestra percepción, o bien si en realidad hoy en día con todas las medidas, la prevención, se diagnostican más cánceres que antes no se podía llegar a esta entidad y se confundían con otro tipo de enfermedades. Todos recordaremos, tendremos algún familiar o algo, falleció por viejito, le dio una neumonía, y hoy en día realmente esto ya no sucede. Hoy escuchamos pues que tenía un tumor en algún sitio, en algún lugar, y a lo mejor pensamos que hay más cáncer, pero no. Lo que pasa es que hoy los diagnosticamos, hoy los clasificamos, y todavía mejor, hoy podemos incluso prevenirlos y tratarlos. O sea, se habla más de cáncer hoy en día por todas toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición en donde podamos detectarlo, doctor Benjamín. Definitivamente, yo creo que antes las zonas alejadas de la zona metropolitana, de las ciudades grandes, era más difícil que tuvieran acceso a los servicios de salud y a las cuestiones de detección. Pero yo creo que la Secretaría de Salud se ha enfocado mucho en hacer mucha campaña de detección oportuna, y esto ha permitido pues que se llegue a zonas más alejadas y se pueda atender a personas que estaban en algún momento desatendidas en este tipo de situaciones. Y estoy de acuerdo con el doctor Ronquillo que de alguna forma quizás sí ha habido algún aumento en cuestión de la cantidad de pacientes con cáncer, pero yo creo que se debe más también al hecho de que hay más atención por parte de la población, y hay más detección por parte de la Secretaría de Salud, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social o Secretaría de Salud tal cual, pero pues es difícil poder determinar, puesto que la estadística en México siempre ha sido un poco deficiente. Entonces es difícil saber si realmente ha habido más cáncer o simplemente estamos trabajando mejor y estamos logrando detectar más pacientes y atender más pacientes de los que se podían atender antes. Bien, en relación a género, el hombre, ¿de qué padece más cáncer? ¿En próstata o en qué parte? Bueno, según las estadísticas se menciona que probablemente en los próximos años 1 de cada 8 hombres a lo largo de su vida probablemente padezca de un cáncer de próstata. 1 de cada 8. 1 de cada 8. Entonces estamos hablando tal vez que vaya a ser el problema de salud por cáncer con mayor incidencia. Sin embargo, no es el que tenga mayor mortalidad. Hoy realmente nuestra población tiene una perspectiva de vida superior a 75 años. Hace 30 años hablábamos de 65. Exactamente, Entonces, se aumentó 10. Y es un proceso neoplásico que se expresa principalmente en mayores de 60 años. Entonces, vamos a ver más de este tipo de neoplasia. Sin embargo, el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que se haga va a encaminar a que esta neoplasia sea un padecimiento crónico, de tal forma que ahora vamos a vivir como lo hace un diabético, un hipertenso, con una enfermedad a lo largo de nuestra vida. Eso en cuanto al hombre. Ya si hablamos de mortalidad, bueno, habla de otros tumores, como es el cáncer de pulmón, que por mucho en todos los países tiene la mayor tasa de mortalidad. El cáncer de pulmón, y aquí la incidencia en cuanto a hombre y mujer, ¿cuál sería? ¿Cuál es la relación? Hoy en día
realmente se está igualando. Antes por mucho era mayor en el varón, sin embargo, con las conductas de tabaco, que es uno de los factores de riesgo que por mucho es generador de muchas neoplasias, se ha estado igualando. Bien, doctor Benjamín, aquí en este sentido, ¿hay factores de riesgo en general para cualquier cáncer? Sí, definitivamente. Sí, el principal yo creo que para la gran mayoría es el tabaco. El tabaquismo es un factor muy, muy importante para el desarrollo de algunas neoplasias, llámese pulmón, que es el principal, mama, próstata, ocasionalmente colon. Pero también el sedentarismo es un factor ya de actualidad muy importante para que esté aumentando la incidencia de algunos tumores. Esto provoca el índice de masa corporal cuando empieza a aumenta, por ejemplo, en los hombres aumenta o hace algún cambio en cuestiones hormonales, y eso también facilita o predispone para el desarrollo de enfermedades. Entonces, yo creo que los principales pues son la cuestión del tabaco y el sedentarismo y el alcoholismo son los principales factores de riesgo para tener las probabilidades de desarrollar alguna enfermedad maligna. Sería como una triada. Aquí, ¿qué papel jugaría la obesidad? ¿Ninguno? Sí, la obesidad es parte del sedentarismo, o sea, cuando hay... Sí, porque la gente no se mueve. No se mueve, y eso provoca que aumente la masa corporal, la cantidad de grasa en el cuerpo, y eso, como le comentaba, hay cuestiones de depósitos y transformación en cuestiones hormonales, y eso va provocando pues la susceptibilidad para alguna malformación genética o celular y desarrollo de cáncer. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar de la prevención, que es tan importante, que hay cánceres que sí se pueden prevenir, que uno sí puede hacer algo al respecto. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 3318807641. Recuerden que pueden visitar nuestra página web, en donde nos pueden ver en forma directa en www.zona3.mx. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir hablando de factores de riesgo y prevención del cáncer. Bien, ya estamos de regreso, estamos hablando acerca de los factores de riesgo y prevención del cáncer. Me acompaña esta mañana el doctor Carlos Alberto Ronquillo, los dos son oncólogos, tanto el doctor Carlos como el doctor Benjamín Aarón, hablando de la prevención del cáncer. ¿Qué cáncer sí se puede prevenir? Hablamos de los factores de riesgo y sí me gustaría puntualizar esta situación de el sedentarismo. Ya se ha estudiado que sí puede ser un factor de cáncer, así es que a moverse. Y por otro, el tabaquismo, que luego lo vamos a retomar. Prevención del cáncer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay cosas que podemos hacer nosotros mismos y nosotros que podemos hacer por nuestros amigos y nuestros familiares. Sí, ajá. Empezamos por lo de nosotros. Bien. Tabaquismo. Increíble el número de tumores que pueden desarrollarse por tabaquismo. Pulmón, mama, incluso cáncer cervicouterino, que son de los más frecuentes, esófago, laringe, faringe, riñón, vejiga, urotelio, y podemos seguir la lista. O sea, nada más por el tabaquismo. Solamente por fumar. Okay. Entonces, el hecho de que nosotros dejemos de fumar nos va a bajar el riesgo en una forma increíble, porque el hecho de fumar nos puede aumentar hasta 5 veces la predisposición para padecer este tipo de neoplasias. Y es algo que podemos hacer nosotros, podemos hacer por nuestros hijos, o nuestros hijos incluso por nosotros mismos o por un amigo. Por eso también las políticas de salud de dejar de fumar en lugares públicos, el desestimular el consumo a través de impuestos especiales, pero sobre todo la conciencia. Y eso empieza en nosotros. Sí, definitivamente. Y hablábamos también de estos cigarros que me comentaba el doctor Benjamín, chinos. O sea, ¿qué estamos fumando? Bueno, los que fuman, ¿qué están fumando? Sí, bueno, cuando empezó eso, yo creo que la mayoría de la gente se dio cuenta, principalmente los fumadores, que cuando empezó a haber el aumento en cuestión de los impuestos y eso que le pusieron al tabaco, a los cigarros, pues empezaron a aparecer marcas de cigarros diferentes son baratas, y eso hace que de alguna forma no se logró quitar ese estímulo para que la gente dejara de fumar, sino simplemente empezaron a consumir cigarros más baratos, que habrá que ver de qué origen tienen y qué calidad tienen, puesto que si por sí la cuestión del tabaco por sí solo es un factor bastante importante para el desarrollo del cáncer, pues no sabemos también las características que tengan esos otros cigarros y que puedan llegar a afectar de alguna u otra forma
no solo en cáncer, sino en otro tipo de situaciones. Claro, ¿qué productos no les tomando. ponen? Porque se sabe que tenemos en un cigarro, bueno, pues es toda una bomba, ¿no? De sustancias nocivas para nuestra salud. Y aquí el filtro, hablaba el doctor Benjamín acerca del filtro de los cigarrillos. ¿Te protege o no te protege? Pues el filtro protege Hubo un cambio en la estirpe de tumores que se presentaban antes. Cuando no tenían filtro se presentaba más como un epidermoide que era más superior en la vía aérea superior y a nivel de bronquios. Pero ahora con el filtro pues nada más previene o detiene algunas sustancias, pero permite el paso de otras sustancias que son más dañinas y penetran más hacia el alveolo, y eso provoca cambios más importantes y se desarrolla otro tipo de estirpe, pero al final de cuentas no protege para cáncer de pulmón, simplemente cambió la patología, y el adenocarcinoma, que es el más frecuente actualmente, suele ser un poco más agresivo que el epidermoide. Bien, y en caso de la mujer, comentábamos fuera del aire que desgraciadamente las jovencitas hoy toman a la par que los hombres. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en mujeres? Bueno, independientemente de tomar o no tomar, el más frecuente hoy en día por género, pues el cáncer de mama por incidencia y el cáncer cervicouterino. Podemos hablar que el cáncer cervicouterino en la década anterior fue el que tal vez mayor predisposición tuvo. Las campañas, la conciencia ha hecho que hoy en día sea el de cáncer de mama, una neoplasia más presentada en países desarrollados. Entonces estamos en esa transición. Pero para cáncer de mama no solamente existe un factor, o sea, por lo tanto no hay que hacer una sola cosa, es multifactorial. Y son factores que vienen desde la herencia que tenemos, que es algo que no vamos a poder cambiar, pero que es importante conocer, y por eso el consejo genético y el conocer nuestro árbol genealógico. Los que son nuestros factores dietéticos, si hablamos hoy que la obesidad, la falta de ejercicio predisponen a estas neoplasias, bueno, desde las etapas jóvenes, la dieta, una dieta integral, enseñarnos a comer, y eso va a ser a lo largo de la vida, es otra forma de prevenirnos. Medicamentos que pueden estimular este tipo de neoplasias, como pudieran ser el consumir estrógenos. Entonces, estos productos que a veces se dan en la menopausia deben de ser indicados y seguidos por un especialista por los factores que puedan desencadenar. Y los otros pues son que vivimos más, entonces al vivir más pues la incidencia o las posibilidades de que tengamos a lo largo de la vida pues van a ser también mayores. ¿Qué podemos hacer en eso? Bueno, desde que ya tienes desde que empieza una mujer a menstruar, así como se le enseñan muchas cosas, hay que enseñarles a autoexplorarse. Igualmente, después de los 40 años, toda mujer debe tener su mastografía de control. Al principio a lo mejor anual, después cada 2 años. Hoy en día hay mucha innovación en cuál es la mejor edad. Pero pues si vamos a vivir más, pues bueno, considerarlo ya como parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Aprovechar a lo mejor los meses en que hay programas, hay quienes dicen como aniversario cada año, bueno, hacerlo ya propio. Y eso es lo que podemos hacer. Entonces hay cosas que no podemos cambiar y hay cosas en las que sí podemos actuar bastante. Claro, en lo que no podemos cambiar, obviamente, pues tenerlo por ahí anotado, porque es parte de la historia clínica de una mujer, lo que llamábamos, ¿no? A ver, de qué murió tu abuelo, tu abuela, de que si es que sus papás ya fallecieron, bueno, de qué fallecieron, o si alguno tiene cáncer o no tiene cáncer. Eso no lo vamos a poder modificar, pero sí nos va a mantener alertas para para evitar cualquier tipo de cáncer o detectarlo a tiempo. Y saber que no es una causa, son muchas causas, es la suma de muchas causas, porque hay quien dice, bueno, pues yo no hago esto, sí, pero ¿y todo lo demás? Claro, y entonces, la alimentación. Es la suma de todo. Sí, y en relación a esto que mencionaba el doctor Carlos Alberto, de que una vez que la mujer, bueno, tiene los síntomas de la menopausia, a lo mejor le indican algún hormonal, pero después se lo sigue tomando por su cuenta porque se siente muy bien. Aquí estaríamos hablando de un factor de riesgo. Sí, definitivamente después de la menopausia las terapias de reemplazo hormonal, cuando se toman más de 3 años y sin un control, pues el desarrollo de no solo de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de cervix, son muchas las lesiones que pueden llegar a predisponerse por este estímulo hormonal exagerado. Entonces, sí, como dice el doctor, tiene que ser definitivamente indicado por un médico especialista y seguido por un médico especialista y vigilado todo el tiempo por un médico y suspendido cuando se le indique que se tenga que suspender. No seguirlo por tiempo indeterminado sin ningún control por el riesgo que puede tener de algún desarrollo ginecológico. Bien, en relación al cáncer de próstata, hoy en día es curable, es de los que hacen metástasis. ¿Cómo evitar también, si a ti tienes este diagnóstico de cáncer de próstata, que no se metastice? Primero sería el control, ¿no? También para los hombres. ¿Qué tendrían que hacer los hombres?
Bueno, si hablamos de que 1 de cada 8 hombres vamos a tener a lo largo de nuestra vida esta enfermedad, hay que hacer lo propio. O sea, es probable que yo o alguien cerca de mí lo vaya a tener. Entonces, si por solo ese hecho de ser varón tengo ese riesgo, pues saber que después, sobre todo de los 45 o 50 años, debo de tener una revisión por un médico. No necesita ser necesariamente un urólogo, sería lo ideal, pero sin embargo hoy nuestros médicos generales desde su formación se les da adiestramiento para hacer las revisiones. No basta un examen de sangre que a veces nos mandamos a hacer, no, requiere una revisión. Pero esto es un tacto rectal. Tacto rectal, así o sea, es. no se puede perdonar un tacto rectal porque un examen no a lo mejor no va a detectar una pequeña hay un nódulo o lo que sea. Un estudio de sangre y sobre todo en los jóvenes no es suficiente para detectarlos. Muchas veces nos confiamos, el antígeno prostático sirve para detectar. En los jóvenes, la mayor parte, cuando llega a presentarse en gente muy joven, el antígeno en ocasiones ni siquiera se eleva. Bien. Entonces, es una combinación. Pero también, si encontramos algún dato de alerta, pues también hay que acudir inmediatamente. Problemas para orinar, cambios en la micción, ¿sí? En la forma de orinar, hacer más veces, el hecho de estar orinando mucho en la noche, que también hay que no confundirlo con diabetes, a veces puede ser también una manifestación de este tipo. Eso es lo importante, o sea, actuar en cualquier momento. Y si se presenta, pues pide ayuda. Claro. Y el mejor amigo para esto es tu médico. Sí, tener la cultura de ir y tener la cultura de no ir con la vecina y tener sí, porque es lo que hacen. Oye, es que tengo no, hombre, tómate ahí los pelos de los elotes, no los cabellitos de los elotes. No, es que hay que ver qué es lo que tienes, hay que hacer un diagnóstico. Tenemos una pregunta de un radioescucha, Roberto González, dice: doctores, ¿conocen el producto Inmunocal? Es un suplemento alimenticio nutritivo para tratar el cáncer. Pregunta que si funciona. Bueno, el Inmunocal es un suplemento alimenticio como tal, es hecho de leche, de una especie de cabra, y es tan nutritivo como la leche. Nada más. Hasta ahí. Sí. No puedo decir. No hay. Es un suplemento. Es un suplemento de buena calidad, sí, de buena calidad, pero es un derivado lácteo. Bien, pues esta pregunta es interesante porque nos lleva también a ustedes como oncólogos, cuántas veces no llegarían pacientes con ustedes demasiado tarde porque primero se fueron con los productos Milagro. Y si vamos a retomarlo, porque es importante, regresando de esta pausa comercial, les recuerdo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Vamos a una pausa y regresamos enseguida a su zona saludable. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. La prevención y la detención temprana son fundamentales para detener este alarmante aumento de la incidencia de la enfermedad. En nuestro estado, el jefe de consulta externa del Instituto Jalisciense de Cancerología, Benjamín Aarón Estrada, informó que cada año se atienden en promedio a 60,000 pacientes. Agregó que sumados a este número, en los últimos meses las consultas se han incrementado de manera considerable. Sí, nosotros de manera mensual tenemos aproximadamente al año tenemos de consultas alrededor de 60,000 consultas, entonces varía en cuestión de meses, pero nuestras metas han ido aumentando, cada año ha ido incrementándose esto, pero aproximadamente alrededor de cada mes tenemos 1,000 consultas de primera vez nuevas, entonces por año, por ejemplo en el 2016 la meta que teníamos era de 60,000 consultas, la rebasamos hasta 63,000, entonces el número de pacientes que llegan es bastante importante. Detalló que el cáncer de mama es el que ocupa el primer lugar de incidencias en Jalisco, lo que lamentablemente genera un número importante de muertes al año. Los casos van en aumento, no tanto que vaya en aumento la incidencia del cáncer, sino también va en aumento la detección oportuna que estamos haciendo. Pues principalmente a nivel de las mujeres el cáncer que sigue siendo el más común, y a nivel estatal, federal y a nivel global pues es el cáncer de mama, seguido inmediatamente después por el cáncer de cervix. Los hombres el más común es el de próstata, y ya tomando en forma general pues el cáncer de pulmón es el que tiene mayor incidencia en visión general y con mayor tasa de mortalidad en ambos sexos.
El alto costo que representa un tratamiento adecuado contra el cáncer puede limitar de manera significativa la recuperación de un paciente, reconoció Benjamín Aarón Estrada, jefe de consulta externa del Instituto Jalisciense de Cancerología. Agregó que existen procedimientos que oscilan los 250,000 pesos por sesión. El Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este sábado 4 de febrero, ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos hacer para comprometernos y para actuar. De acuerdo al último informe mundial del cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos y se estima que esta cifra subirá 22 millones anuales en las próximas 2 décadas. Con información de Roberto Hurtado para Zona Saludable, Miriam Guerrero. Bien, estamos de regreso y estamos hablando de factores de riesgo y prevención del cáncer. Nos quedamos con esta parte de la gente cuando tiene un diagnóstico de cáncer. Primero que nada, antes de ir con el oncólogo, va a lo mejor con el sanador, va con los productos Milagro. ¿Existe algún producto que podamos decir, esto me libró del cáncer? Porque testimonios hay muchos, pero hay que ver que son pagados. Quisiera que ustedes dos me contestaran. Pues yo creo que definitivamente en cuestión de productos Milagros no hay uno solo que podamos decir sirve. Realmente, mientras no haya estudios controlados y estudios científicos que realmente validen esto, las cuestiones anecdóticas se quedan ahí en historias, ¿no? Realmente no existe evidencia alguna de que haya algún producto que cure el cáncer más que la quimioterapia tal cual y la cirugía. Entonces, cualquier tipo de producto, sea el que sea, llámese nombre comercial y sustancias que existan, definitivamente no tienen ninguna efectividad probada. Entonces, si algún familiar o algún vecino, alguna conocido menciona que fulanito o manganito se curó del cáncer con dicha sustancia, pues tenerlo siempre en duda y mejor acudir siempre al médico y preguntarle directamente al médico que si puede llegar a servir o no. Al final de cuentas, quien les va a poder dar la mejor respuesta es desde un médico general y que lo derive a un médico especialista en su momento para saber si algún tipo de producto puede llegar a servir. Pero definitivamente yo creo que de nuestra opinión, y yo creo que de la opinión de la mayoría de los oncólogos, es que realmente no existe un medicamento, un suplemento, una sustancia fuera de la medicina que pueda llegar a curar el cáncer. Bien, tenemos, sí, ¿querías comentar algo? No, y algo que debemos de tener muy claro, decimos el cáncer como si fuera una enfermedad. Para empezar, hablamos de más de 75 tipos diferentes. Y no todo es una sentencia de muerte, también hay que decirlo, claro, se cambió esto. O sea, 75 enfermedades diferentes, entonces cada una tiene tratamientos específicos, cada una tiene etapas diferentes y cada etapa tiene manejos multidisciplinarios, o sea, no nada más quimioterapia, no nada más cirugía, o sea, cada etapa tiene muy bien establecida su forma de manejo. Entonces, imposible que exista un producto que sirva para 70 y tantas enfermedades y que sea mágico. Exactamente. Bueno, vamos con las preguntas. Dice, buenos días, una pregunta. En el IMSS ya tienen el estudio del PET, eso creo y que ya debería de estar implementado en el instituto. Yo fui un hallazgo hace algunos años y afortunadamente y gracias al doctor Santoyo y su intervención fui descartado de cáncer pulmonar. Fue oportuno y prevenir. Es lo mejor. Saludos a mis ex colegas del IMSS, dice de presente, y al doctor Santoyo Javier Preciado. ¿Sí conocen este estudio? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, es un estudio que hoy en día, en los últimos 2 años, ha tenido una expansión en todo el país. Hasta no hace mucho solamente existían 2-3 equipos. Hoy ya las principales ciudades del país ya cuentan. Yo no dudo mucho que en breve ya también en el IMSS lo tengamos. Lo que sí es que cuando es necesario se busca el mecanismo para su subrogación, pero cuando es indicado. Un gran problema que tenemos es que a veces abusamos del mismo. Hay que saber cuándo indicarlo, en qué momento usarlo, cómo interpretarlo, y realmente solamente el especialista es el que tiene ese criterio. Tampoco es un estudio mágico. Claro. Sobre todo eso, ¿no? De la indicación, porque de repente hay la gran mayoría o muchos pacientes ya escucharon o escuchan que existe este lo quieren. Y lo quieren sin ningún síntoma, ninguna situación, nada más el miedo de repente de que puedo tener cáncer, y llegan y dicen, bueno, si me hace el estudio de ese que detecta el cáncer, dicen, o de repente una lesión benigna o de repente una lesión temprana y se quieren hacer el PET
antes de hacerse todo lo demás. Entonces el PET tiene sus indicaciones muy precisas, puesto que también no es un estudio barato. Entonces en un momento dado, si llegara en algún momento a la cuestión pública, al instituto o a Secretaría de Salud, pues no es un estudio que se le va a poder indicar a toda la gente. Entonces tampoco podemos dejar pues que la gente crea que de alguna forma es para todos. Sí, aunque es un estudio mágico. Así es. Y no olvidar que es radiación y que es tan innovador, y esto ha crecido tan rápido en los últimos 10 años que todavía no vemos las secuelas a largo plazo, porque me ha tocado gente que se lo quiere hacer nomás para ver si no tengo. Claro, entonces hay que tener cuidado con este tipo de estudios, igual como las mamografías. No me voy a hacer una mamografía a partir de los 40 cada mes para ver si no tengo nada malo. Tenemos otros comentarios. Buenos días. ¿Los anticonceptivos pueden provocar cáncer de mama? ¿Alguno de los dos, doctor Carlos? No que directamente lo produzca, sino a la persona que tiene varios factores de riesgo puede promover que desarrolle, en este caso, por ejemplo, el cáncer de mama. Algo muy parecido también como un embarazo, o sea, los estrógenos que produce la placenta en personas que tienen factores de riesgo y que ya tenían ciertos acumulados estos factores, puede predisponer que se presente. Por eso no hay que temerles, pero tampoco no hay que confiarse. Antes de usarlos, el médico debe hacer una revisión de que la persona no tenga un factor de este riesgo, de que no tenga in situ o que esté alguna lesión premaligna, y entonces sí, en quien lo necesita, el especialista indicárselo. Bien, por ahí antes de irnos a la pausa comercial hay un comentario acerca de la guanábana y el chile de árbol que sí sirve contra el cáncer. Por lo que mencionábamos, no hay evidencia y como decía el doctor, el cáncer no es una sola enfermedad, entonces son múltiples las lesiones o los lugares donde puede aparecer y no podemos decir que sirva o no sirva. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial. Le recordamos los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Estamos hablando de la prevención y de los factores de riesgo del cáncer. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Tenemos en la línea telefónica a Jessica. Jessica, ¿cuál es tu pregunta para nuestros especialistas? Mire, hace un tiempo operaron a mi hijo de un tumor que le salió en la nariz. Resulta de que me mandaron a hacer la biopsia, y dice que tiene hipertelio ulcerado, hiperplasia con profilección linfótica ilimitada. Resulta que eso la doctora, pues yo se lo llevé a un oncólogo y la otorrino dice que pues eso no es malo, pero aquí un oncólogo ya me dijo que él sí tiene tendencia a que esto se dispare a cáncer. ¿Cómo hay que o qué debo de hacer? A ver, Carlos Alberto, o Benjamín. Bueno, creo que es difícil dar un diagnóstico, mucho menos un tratamiento, una expectativa sin ver a la persona. Es difícil, hay que revisar en verdad de qué se trata. Por lo que nos comenta, por lo que nos platica, nos está hablando de posiblemente una displasia, de algo que está irritando esa zona y que lógicamente el desatenderlo puede enmascarar a futuro algún proceso, o sea, que pueda malignizarse, pueda no malignizarse, es muy difícil. O sea, lo que nos señala de momento no hay cáncer. Es una displasia. Exacto, de momento es una lesión hipertrófica nada más, pero no hay. Y creo que la mejor persona para darle seguimiento es un otorrino. Un otorrino. Sí, bien. Es el especialista de esa área, quien conoce bien lo normal, lo anormal, y en su caso el manejo de esa alteración que está teniendo, ver qué lo produce. A veces puede ser hasta un proceso de alergia y que con algún medicamento inhalado, no sé, bueno, el otorrino pero creo que lo más importante es el seguimiento. Claro, Jessica, nada más estar atenta entonces. Ok, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Vamos a continuar con las preguntas. Un anónimo dice, buen día, excelente programa. Mi esposo tiene 41 años y por la noche se levanta mínimo dos veces en la noche. En el día constantemente orina. Lo he escuchado y casi siempre solo es un chisguete.
pero para él es urgente descargar la vejiga. Mi suegra ha tenido mínimo 2 cirugías de próstata. Mi esposo ha sido diagnosticado como diabético. Cada año se realiza el antígeno prostático con resultados normales. ¿Debe de acudir al urólogo para el examen del tacto? Definitivamente sí. Puede ser simplemente una hiperplasia benigna de próstata, pero no se puede descartar por la sintomatología que es cáncer o no, pero definitivamente tiene que acudir con el urólogo a hacerse su revisión digital y en algún momento dado el complemento con algún ultrasonido transrectal. Y esto definitivamente confirmará si se trata solamente de una hiperplasia benigna o si trae algún foco de malignidad. Sí, en forma natural, cuando el varón envejece, la próstata se agranda. Eso es normal y natural. Entonces la hipertrofia prostática benigna, como su nombre lo dice, es algo que vamos a padecer la mayoría de los hombres conforme aumenten nuestra edad. ¿Y que hay tratamiento? Y que puede confundirse con los síntomas de cáncer de próstata. Más de 9 de cada 10 pacientes con estos síntomas va a ser solamente eso, una hipertrofia, y que se puede manejar en la mayoría de las veces, o con tratamiento médico o incluso con una resección transuretral. Aquí lo importante es que no digamos, es algo benigno, no acudimos a revisión y en realidad se está enmascarando un proceso maligno que en oportunidad pudo haberse incluso curado por una intervención temprana. Exacto, entonces es importantísimo el tacto rectal. Buen día, mi esposo tenía un tumor testicular, se lo extirparon y le hicieron una biopsia al tumor, salió con cáncer, pero ya extirpado, ¿aún hay riesgo? Benjamín. Pues la edad depende de la edad y sí, definitivamente el cáncer de testículo lo más probable es que debe recibir tratamientos y estudios de extensión, se llaman, para ver la tomografía, ver si no hay lesiones que pueden estar en el retroperitoneo. Y lo más probable es que requiera tratamiento adyuvante, puede ser quimioterapia o radioterapia. Entonces, definitivamente, si el tumor que le quitaron en el testículo es maligno, pues definitivamente hay riesgo de que pueda tener enfermedad a otro nivel. Entonces, requiere continuar su tratamiento. Bien, doctor Carlos Alberto Ronquillo, teléfonos de consultorio. Mi consultorio es 89 95 83 95, pero también estamos en todas las instituciones de salud, todos los oncólogos. Bien, y el doctor Benjamín Aarón. El consultorio es el 3817-5017 en la extensión 200 y en el Instituto de Cancerología para los pacientes que no tengan seguridad social. Los teléfonos es el 3658-0046 y 3658-0556, donde con gusto se puede hacer la cita de primera vez y si hay alguna lesión detectada podemos apoyarlos en ese sentido. Recordando pues que con el Seguro Popular los pacientes con cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, testículo y linfoma y cáncer cervicouterino están dentro de gastos catastróficos y está cubierta completamente su tratamiento, su diagnóstico y tratamiento. Para que no retrasen, ¿no? Un tratamiento. No hay pretextos, a la vuelta de la esquina. Exactamente, sí. No hay pretextos y hay muy buenos médicos. En el Papa Nicolau me salió inflamación grado 3, me dieron óvulos, ¿está bien ese tratamiento o me puede dar, dice que si le pueden dar su opinión, tiene 48 años? Pues hay que revisar al paciente definitivamente. Realmente por teléfono o por mensaje es difícil dar un diagnóstico. Debe ser una revisión médica. Al integrar toda la información, establecer el mejor diagnóstico para el paciente. Y bien, en un momento dado, pues realizarse una colposcopía, que es importante. Y esto se lo puede indicar obviamente el ginecólogo en primera instancia y él le dirá si tiene que ir con el oncólogo. Buenos días, ¿cuáles podrían ser los síntomas de un cáncer de colon o dónde podría ir para una consulta? Porque estoy presentando algunas molestias. Aquí, sí sería importante mencionar factores de riesgo de cáncer de colon y si hay algún parámetro que podamos estar alerta. Pues depende de la localización, de si el lado derecho o lado izquierdo. De repente el lado derecho pues, se presenta con anemia por lo general. Lado izquierdo, la característica principal son cambios en los hábitos de evacuación, disminución del calibre del excremento, o el principal diarrea o sangrado macroscópico al momento de la evacuación. Sí, y aquí no confundir en ocasiones que se le culpa siempre a las hemorroides de alguna sensación en esa zona. Cualquier síntoma es indicativo de una revisión. Bien, dice, buenos días, tengo un dolor con ardor en el pecho izquierdo, me hice una mastografía, salí con fibrosis quística, la doctora me recomendó que me hiciera una biopsia, pero pues ¿qué es mejor, consultar a un ginecólogo o qué me aconsejan? Un oncólogo definitivamente. Sí. Sí, la mastografía nos puede dar un score, una calificación que nos dice qué tan probable es que eso sea
algo normal, algún trastorno benigno, algún trastorno maligno, y en base a ese score el especialista toma la decisión si hay que tomar biopsia o no, claro. o se puede dar solamente seguimiento. Bien, es importante que vaya uno con el oncólogo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otra visión, no hay que tenerle miedo, porque mucha gente oye oncólogo y dice, no, pero si no tengo cáncer. Es importante, ¿no? Una revisión exhaustiva. Médico especialista, las ramas truncales, cirugía general, ginecología, medicina interna, tienen la capacidad, al igual que nosotros, de detectar y poder identificar lesiones que sean premalignas o malignas. Ya definitivamente, si un especialista detecta una lesión maligna, pues el tratamiento especializado o subespecializado quizás sí sea con el oncólogo, pero no necesariamente con nosotros, sino también con un médico especialista, ginecólogo, cirujano general, internista, es capaz y tiene todas las herramientas para detectar lesiones malignas. Ok, rápidamente tenemos casi un minuto para esto. Hola, hace un año me detectaron un nódulo tiroideo, me hicieron una biopsia y no resultó maligno, estoy tomando Eutirox. ¿Qué médico me debe de atender? Ahora me está atendiendo un médico internista. Pues si el médico internista está capacitado para manejarlo, puede ser un buen especialista. El otro es el endocrinólogo, y hay también cirujanos de cuello que también se dedican a estas zonas. Bien, cualquiera pues, de los tres. A ver, esta pregunta es rápida. Buenos días, me quitaron un lunar y tenía cáncer, me lo quitaron y me dicen que ya todo está bien, pero aún así me da miedo. Nada, no hay problema, ¿verdad? ¿O sí? ¿O nada más estar al pendiente? Pues si le dejan los bordes libres y lejanos de la lesión. Bien. Lo probable es que bueno, pues muchísimas gracias al doctor Benjamín Aarón Cárdenas, oncólogo del Instituto de Cancerología de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Y también al doctor Carlos Alberto Ronquillo. También ustedes, muchísimas gracias. Recuerde, el Día Mundial contra el Cáncer es el día de mañana. El lema es: nosotros podemos, yo puedo. Buen día. Gracias, Juan.